En materia de educación, el gobierno de Tabaré Vázquez procura dejar una huella en la historia. Ahora nos planteamos que todos los niños y jóvenes tienen que estudiar desde los 3 a los 17 años, que todos tienen que concurrir a la educación inicial y que todos tienen que terminar la enseñanza secundaria. Es un desafío de porte similar al que el país se planteó con la reforma valeriana para la educación primaria. Así hablaba la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, este miércoles, durante el largo llamado a sala que encabezó la diputada nacionalista Graciela Bianchi en la Cámara de Representantes. ¿Qué dejó esa interpelación? ¿Cómo se observa la política que en materia educativa aplica el gobierno desde la oposición? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Diputada Bianchi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes, me encanta estar acá. Está siempre la duda a propósito de cómo pronunciar su apellido. ¿Usted prefiere Bianchi o Bianchi? No es lo que yo prefiera, en realidad es Bianchi. Es Bianchi, punto. Para que sea Bianchi tendrían que ser 2 C. Pero bueno, ya todo el mundo me dice Bianchi y me acostumbré al oído. Pero todavía me resulta extraño. Mi apellido correctamente pronunciado es Bianchi. Permítame recordar brevemente algunos antecedentes suyos. Usted es abogada, escribana, docente de historia. Egresada del IPA, tengo el título. Fue secretaria del senador Frente Amplista José Germán Araujo. Sí. Fue directora del Liceo Bauzá y fue secretaria del CODICEN, de la ANEP. Sí. ¿Cómo se siente en el sector todos del Partido Nacional al que se incorporó en el periodo pasado y por el cual fue electa diputada? Muy bien. La verdad que después de muchos años de estar dentro del frente, también hay una cosa que pocas veces se recuerda y a veces a mí me interesa porque que se tenga claro que yo fui secretaria de bancada de Democracia Avanzada, del 90 al 93 en que decidí irme. Fue la primera vez que me fui de un ámbito Frente Amplista, no me fui del frente y tenía mi oficina junto con Jaime Pérez. ¿Por qué lo recuerdo? Porque Jaime Pérez es de las figuras de la izquierda que se han olvidado. Me siento muy bien. Se me respeta el pasado, se me respetan mis opiniones. Tengo un equipo en la 404, formamos un equipo en la 404 de gente que parece que nos conociéramos de toda la vida. De mucho compañerismo, y con Luis Lacalle Pou la verdad que tenemos una excelentísima relación, como debe ser entre un líder y una persona que forma parte de su grupo político. Él fija los lineamientos generales, discutidos, concertados, no es un líder que nos dé órdenes, sino que discute con nosotros, tiene un fuerte carácter, lo cual es necesario en los líderes, nos escucha y bueno, y en definitiva nuestra acción está signada por la libertad, que no quiere decir hacer lo que nosotros queremos, pero sí con mucha libertad. ¿Se siente blanca? Bueno, a veces los blancos se enojan conmigo porque yo digo que yo no soy blanca. En realidad el Partido Nacional ya es una coalición de partidos, ¿verdad? Tenemos que retrotraernos a la historia, no vamos a hacer historia acá, pero yo me siento muy nacionalista. Yo siempre fui saravista, todo el mundo lo sabe, pero porque digo, o los que me escuchan, me recibí en el IPA con una monografía de Aparicio Saravia y con la tutoría del profesor Pibel Devoto. Siempre admiré muchísimo la trayectoria del Partido Nacional. Leandro Gómez, bueno, ni que hablar Aparicio, Timoteo Aparicio Saravia. Siempre admiré mucho el gusto y la lucha y todo lo que hizo el Partido Nacional por el sufragio libre, que es una ventaja comparativa que tiene el Uruguay, que supo sortear las guerras civiles del siglo XIX y aparecer en el siglo XX con una democracia tan consolidada que se conformó, digamos, se proyectó en la Constitución de 1902, que entró en vigencia en 1919. Vengamos a los hechos de estos días, a la actividad política de estos días. Sí. ¿Con qué expectativas llegaba usted a esta interpelación? Yo llegaba con la expectativa de poner los puntos que para mí son fundamentales en la agenda parlamentaria y en la agenda de la sociedad, en el sentido de decir por qué la educación está trabada desde hace prácticamente 30 años en el Uruguay,
que el Uruguay en el 2005 no encontró un campo minado en educación. Teníamos ventajas comparativas también, que obviamente la dictadura fueron un freno, obviamente para todo, no solamente para la educación. Decir cuáles son los problemas que para mí son más importantes en la educación a resolver, reconocer lo que se hizo bien desde el 2005 para acá, cosa que hice, y llamar la atención a la población sobre la incidencia directa que tiene en un mundo del conocimiento, de la tecnología, de la robótica, la cantidad de años de escolarización que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes, de calidad además, porque no solamente tienen que ser formales, en el mercado laboral. O sea, las perspectivas de trabajo para los niños y jóvenes si no tienen una excelentísima formación académica. Ya iremos viendo varios de esos puntos, pero el Frente Amplio, el oficialismo, la criticó porque durante la intervención inicial, que fue de unas 3 horas, más o menos, sí, no le hizo preguntas a la ministra como se acostumbra, a ver, como está previsto en una interpelación casi que por definición. ¿Por qué eligió ese camino? Bueno, fue una estrategia elegida con asesores, pero compartida por mí, con asesores técnicos, porque yo soy una docente que hago política. Yo le hice una pregunta así. Le hice una gran pregunta al oficialismo. Cuando terminó mi intervención dije, bueno, este es el panorama que nadie puede discutir. No es cuestión de opiniones. Yo me manejé con cifras y con investigaciones científicas, nacionales e internacionales, públicas y privadas. Bueno, esta es la situación. ¿Qué medidas están dispuestos a tomar a partir de mañana? Porque necesitamos trabajar ya en los cambios en estas áreas donde venimos fracasando. Acá está el Partido Nacional, acá están los técnicos de todo yo no voy a hablar por el resto, pero estamos todos de acuerdo, los técnicos de la oposición. O sea que hice la pregunta que para mí tenía que hacer. No iba a volver a las preguntas que hice el 16 de junio cuando fueron a la comisión, que hice 12 preguntas y no me contestaron ninguna. Hizo una pregunta un poco amplia. Bueno, pero... Y le contestaron en 8 horas. ¿Cuánto fue? Sí, casi 8 horas, pero en realidad no me contestaron, porque en realidad todos vinieron, eso es habitual. Yo no digo que esté bien, pero eso es habitual. Vienen con textos redactados para tratar de, como se dice en la jerga parlamentaria, de dormir la interpelación. Eso se ha hecho en todos los periodos de gobierno, en todos los llamados a sala. No es privativo del Frente Amplio, vamos a entendernos. No. ¿Y por qué usted ingresó en esa dinámica? ¿Por qué, para empezar, habló 3 horas? Bueno, porque sí, tal vez tendría que haber hablado 2 horas, menos no podía. Yo hice un trabajo de síntesis que para mí fue muy, muy, muy costoso, efectivamente, quedaron muchas cosas para decir. Yo tenía que hacer una introducción que tenía que dejar en claro que no era un problema personal con la ministra Muñoz ni con Neto, porque ese era el juego de la prensa antes, o sea, 2 choques de trenes, 2 potencias se enfrentan. Mujer contra mujer. Mujer contra mujer, me parecía de cuarta eso, y no era por ese lado. Y además, para mí, la razón fundamental de todo lo que está pasando en educación es responsabilidad del Frente Amplio, cuando era oposición y ahora que es gobierno. En consecuencia, había que explicar políticamente por qué. Y después, a las cifras que no di, es obviamente ni la 10ª parte de las que hay, porque el diagnóstico está hecho, pero el oficialismo lo niega. Y finalmente, lo que acabo de decir, ¿no? El problema de la calidad de la educación y el impacto en el futuro de nuestros niños y jóvenes, si no tienen un nivel, lo que se llama hoy día digamos, la clara y definitiva robotización de los trabajos no calificados. Durante la presentación, usted dijo, hasta ahora lo que las autoridades de la educación pública lograron
no fue mover las raíces de los árboles, sino quebrar el tronco que se venía construyendo desde el siglo XIX. ¿Por qué? ¿A qué se refería? Nosotros estuvimos juntos en el 2011, acá cuando bueno, acá no, pero digo, en el mismo programa, cuando yo empecé aquella cosa que me llamaba la directora rebelde. Yo lo que Cuando usted empezó a hacer declaraciones públicas muy llamativas desde su condición de directora del Liceo Bauzá. Cuando me fui de los cargos de confianza, los decía de adentro. Lo que pasa es que cuando uno ocupa un cargo de confianza tiene que ser éticamente correcto. Para mí la educación pública uruguaya es una educación pública con un tronco que muy fuerte, muy buenas raíces, un tronco muy fuerte, muy bien crecido, muy bien, con mucho follaje, y después le empezaron a colgar adornos, como lo llamo yo, chirimbolos, a veces lo decía en aquella época, en el 2011, que quebraron el tronco. En consecuencia, ahora las autoridades pretenden justificar el fracaso con lo que han convertido la educación pública uruguaya, que todos estamos de acuerdo, empresarios, rectores, bueno, la población en general, que en las grandes líneas fundamentales estamos fracasando. Tenemos la tasa de retención más baja de América Latina. Porque usted dijo quebrar el tronco. Lo quebraron. A ver, para tratar de justificar el fracaso y que es un producto de la contradicción interna que tiene la fuerza de gobierno. La tenía también cuando era fuerza de oposición y yo formaba parte de ella. La última gran reforma que se inició acá en el Uruguay después de la dictadura, después de haber armado el Codicen de la Democracia a través del profesor Pibel Devoto, que se ingresaron los destituidos. Bueno, ahí empezó a partir del 90 una modificación, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo, la extensión del tiempo pedagógico, que en definitiva es eso, con todos los componentes técnicos que corresponden, no vamos a aburrir a la audiencia, y después vino Rama con su impronta, y el Frente Amplio trancó y los sindicatos trancaron la reforma sin proyecto alternativo. Los sectores más radicales que habían ingresado al frente en el año 89, el EAC-MLN, que hoy día puede ser considerado, bueno, MPP, 711 ahora, Partido Comunista, pero sobre todo el ingreso del MLN, que no formaba parte del frente, y el liderazgo de Tabaré Vázquez, minando el liderazgo de Sereñi, a través de pactos con estos sectores radicales y tratando de hacer surf, como digo yo, la plancha, con los sectores moderados, seguramente con los que él más se siente identificado, o sea, con la política económica astorista, con un país, con una economía. Yo no me gusta poner rótulos, pero para mí es una continuidad de lo que ellos llaman política neoliberal. Entonces, ¿qué quedó en el medio ahí? Quedó la educación, porque si tenemos dos modelos de país, cuando yo integraba la oposición en el frente, hoy seguimos en lo mismo, porque todos los días estamos hablando de ese tema, no solamente en educación. Vázquez no puede firmar el TLC, Vázquez no puede tener una política internacional coherente, bueno, todo lo que ya sabemos. No se pueden tener dos modelos de país, uno que va hacia el socialismo, los sectores radicales lo dicen, y otros que mantienen el statu quo. Con dos modelos de país no se puede tener un modelo de educación. ¿Y cuáles son los problemas más graves que usted identifica en la educación pública uruguaya? Se lo pregunto teniendo en cuenta que este es un tema del que se ha hablado ya mucho, ¿no? Y sí, pasa que hay que empezar a ejecutar. Está hiperdiagnosticado. Totalmente. Pero en su visión en particular y a partir de su trayectoria propia, con el trabajo del equipo de asesores y de técnicos del sector todos, ¿dónde ubica los puntos más críticos? La calidad de la educación. Cuando habla de educación, ¿habla de qué educación? ¿Primaria, secundaria, terciaria? Toda funciona mal. O sea, yo no digo que todo esté mal, porque después me dicen que yo soy catastrofista. No, para nada. Yo reconozco lo que funciona bien, pero es poco en relación a los miles de millones de dólares que le hemos inyectado a la educación. Vuelvo a la pregunta entonces. ¿Los la puntos? Calidad, el rendimiento, es decir, el valor académico de la educación. O sea, tenemos que formar gente con un altísimo nivel académico, ¿no? Con un altísimo nivel académico, y eso no es excluyente, eso es inclusivo. Y la otra cosa, el otro problema grave es la gestión, que les molesta, la utilización del término gestión, incluso lo descalifican.
bueno, lo lamento, pero es una cosa muy importante para poder hacer funcionar a la academia, ¿no? Y en definitiva, ese combo que se armó hace que no retengamos a los chicos, no cambiamos el currículum, no reformamos la educación media superior desde hace más de 70 años, también se atacó la reformulación 2003 que iba a la integración de la educación tecnológica con la general, se bajó por una resolución de Codicen, sin analizar las razones, solamente porque estaba financiada por el Banco Interamericano. Entonces, o sacamos esta contradicción interna que tiene el Frente Amplio de la variable educativa o no vamos a avanzar. Yo escuchaba a la señora ministra, como la escuché en la interpelación, y estoy aburrida de escuchar a las autoridades de la educación diciendo que estamos en el desafío de incorporar a los chicos a la educación media. ¿Perdón? ¿El Uruguay empezó ese desafío? En la Constitución de 1966 ya la educación media era obligatoria. La ministra dijo en un determinado momento: creemos que solo manipulando malintencionadamente los datos se puede construir un relato que querría implantar la idea de que todo está mal y que está mucho peor que antes en nuestra educación. Ella y otras autoridades que hablaron reconocieron que hay problemas, pero destacaron, por otro lado, una serie de avances y de logros. Yo también. ¿Cómo vio esos datos en particular? Yo también. Yo destaqué fundamentalmente el desarrollo de la educación tecnológica superior, la descentralización, la llegada de nuevas carreras al interior, que se empezó a profundizar, no es nuevo en el país, porque además el espíritu fundacional no les impide ver que antes había cosas que se hacían bien, que yo también rescaté, para que la gente lo recordara. La gente no tiene por qué saberlo, las autoridades de la educación sí. Reconocí efectivamente la extensión a la educación inicial, la incorporación, terminar el proceso de nivel 4, que es fundamental, que todavía cuesta bastante la incorporación. Usted está mencionando puntos que la propia ministra también resaltó. Pero pasa que ella la oferta educativa se extendió a todo el país y sectores sociales, se logró la universalización de 4 y 5 años y ahora se avanza a los 3 años de edad. Secundaria pasó de 170.000 a 340.000 estudiantes. No, eso no es cierto. Esa es la manipulación. Yo no manipulo cifras porque por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación, que se creó con la nueva ley, yo lo reconocí. Después en los discursos decían que yo no lo reconocía. Claro, si yo traigo los discursos hechos, no saben, porque una verdadera interpelación es tener claro que hay que contestar. No, primero que las cifras no son esas, pero además el problema de la incorporación a la educación media es un problema que si se toma en cuenta solo la matrícula, empezando que bajó la matrícula. Yo no voy a aburrir a la gente con las cifras, pero cualquiera puede entrar a todas las páginas web, incluso del Instituto de Evaluación, que está trabajando muy bien. No, la matrícula bajó y tuvo una fuga a la educación privada. Lo mismo pasó con la educación primaria, se lo adjudican a la demografía. Además de la demografía, hubo una fuga grande a la educación privada, además coincidiendo con que la gente ganaba más. Ahora, ¿el tema cuál es? El tema es que si yo tengo solamente en cuenta la matrícula, puedo decir determinadas cosas, no esos parámetros, obviamente, no mucho menos. Pero el problema es que desertan. Entonces, no se ha frenado la deserción, no se ha frenado, están tratando de frenar la repetición, no haciendo que los chiquilines repitan. Digo, a ver, yo no digo que es ideal que los chicos repitan. Ahora, vamos a hacer las estrategias serias de una buena vez para ver qué hacemos con los chicos que no aprenden. En consecuencia, tenemos, reitero, que es lo más grave, un país que empezó la universalización, no pueden hablar de la universalización de la educación primaria cuando nosotros lo terminamos en los primeros 30 años del siglo XX. A ver, más que terminado. El aumento de los recursos, por ejemplo, parece un dato el tema es, quiero terminar claro. Lo de la educación secundaria. No, por favor, no retenemos. Somos el país de América del Sur que retenemos solamente el 37% tiene educación secundaria superior en el Uruguay, con las ventajas comparativas que teníamos. Y esa es la otra variable que yo, cuando envié la moción, o sea que ellos sabían hacia dónde iba yo, miles de millones de dólares, 2.000 millones de dólares por año en el último quinquenio, 1.500 millones de dólares en el quinquenio anterior. Tenemos que retrotraernos a la primera mitad del siglo XX. En términos del PBI, según lo que manejó Neto,
Se pasó de destinar 3,15% del PBI a educación en 2004 a 4,57% en el año 2015, el año pasado. Yo empecé con esas cifras. Cuando me dediqué entré al capítulo de los resultados. Empecé con esas cifras, eran 460 millones de dólares, en el 2004 430 millones de dólares, primero porque salíamos de la crisis del 2001. Segundo, que el PBI era mucho menor. Se pasó a un PBI de miles de millones de dólares que ni el gobierno tenía pensado. En consecuencia, ¿quién niega eso? Lo grave es eso. La gran contradicción, y que es imperdonable que hayamos perdido estos 10 años de bonanza económica, que podríamos habernos recuperado en términos de educación, digo yo, que es lo que yo sé, porque en este país hay mucho todólogo. Yo la verdad que opino de lo que sé. Eso es lo que yo no le perdoné al Frente, habiendo formado parte de su gobierno de los primeros 5 años, ni después. ¿Por qué perdieron tanta plata y los resultados que tenemos son realmente preocupantes? Y si uno lee las investigaciones, lo dicen el Instituto Nacional de Evaluación, los propios monitores educativos de la ANEP, el propio Ministerio de Educación y Cultura, bueno, ni que hablar las investigaciones internacionales, nos están llamando la atención, tirándonos de las orejas, literalmente. La UNICEF, en el último informe de la infancia 2016. ¿Qué dejó la interpelación a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con quien la propuso, con quien llevó adelante la intervención inicial y los cuestionamientos, la diputada Graciela Bianchi, del sector Todos, Partido Nacional. Diputada, durante el debate usted afirmó que el gobierno no pudo mantener a los que supuestamente iban a cambiar el ADN de la educación. Estaba aludiendo al sociólogo Filgueiras y al maestro Mir. O sea, quien fue subsecretario y quien fue director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Y expresamente dicho durante toda la campaña, incluso recorrían los comités de base, daban charlas de educación, que fueron los que hicieron el programa de educación del Frente. Eran los asesores directos de presidente Vázquez. ¿Usted estaba de acuerdo con ese programa? Yo tengo muchos acuerdos con ellos, sí, con el sociólogo Filgueiras, con el maestro Mir, con muchísima gente. Los técnicos estamos, yo diría que prácticamente en un 90% de acuerdo. Ahora, a mí me gustaría detenerme un segundito, si usted me permite, en detenernos, porque acá volvemos al tema político, que es lo que está trabando la educación. ¿Es el Frente Amplio el responsable? Los sindicatos que perdieron su independencia de clase, los sectores sindicales que se convirtieron en oficialistas, hay sectores que no, y el presidente que reina pero no gobierna. Porque ¿cuál es el problema de Vázquez? El problema de Vázquez es que ¿por qué dejó caer a sus asesores más inmediatos? Porque si el presidente Vázquez tuviera una autoridad firme, un liderazgo firme dentro de la fuerza de gobierno, nunca podría haber dejado caer a sus dos asesores más directos, a los que estaban construyendo el cambio del ADN. Todo lo entendimos así, nunca entendimos bien qué era el cambio del ADN, pero no importa, estábamos esperando que nos lo explicaran, y conociendo a Filgueiras y conociendo al maestro Mir, sobre todo el sociólogo Filgueiras, que lo conocemos yo personalmente hace muchísimos años, a su papá, que fue un excelente intelectual, que lamentablemente lo perdimos muy joven en el 2005, ¿por qué los dejó caer? Cayeron, bueno, Mir lo destituyó, la ministra, bueno, pero la ministra lo que hace es cumplir las órdenes de Vázquez. Para eso están los ministros, además yo no digo nada, son los fusibles, lo que pasa es que acá parece que no salta ningún fusible. Y Filgueiras, el sociólogo Filgueiras, en una actitud que lo enaltece éticamente, renunció. Y nos dijo a todos, no va a haber cambios en educación. La gente lo lee en la prensa, ya no digamos que lo sigan las conferencias. Pero si se mantienen al mismo tiempo los responsables políticos, la ministra designada por Vázquez para encabezar la reforma del ADN y el presidente de la ANEP, Wilson Neto, también nombrado al comienzo del periodo, ¿por qué iba a caer ese proyecto? Y porque todos sabemos, porque se hizo público, yo no es de especulación, más allá de que él lo proclama, pero bueno, que Neto es el cargo, el presidente del CODICEN, para presidente del CODICEN, Neto tenía que seguir para Mujica, ¿verdad? El problema es que acá... ¿Cómo tenía que ir? Sí. Neto es el representante, el vocero,
el aseguro, no sé cómo decirlo más claramente, para el mantenimiento del para el mantenimiento del statu quo, para el MPP y todas las fuerzas radicales. El mantenimiento del statu quo es seguir haciendo la plancha como estamos haciendo ahora. Pero seguir haciendo la plancha puede ser un peligro en la medida que Vázquez asumió una serie de compromisos cuando fue candidato a presidente en materia de educación. Estamos totalmente de acuerdo. A ver, ¿por qué se incumplió en educación? Nos comprometemos a la construcción de un sistema integrado para la educación básica de 3 a 14 años. Primaria y educación media básica son condición de ciudadanía, decía Vázquez cuando se presentó el capítulo Educación en aquella serie de conferencias. Decía ampliación del tiempo pedagógico, tiempo completo o extendido, contrahorario escolar y liceal. Promoveremos un nuevo marco curricular que define las 6 competencias básicas que persigue el sistema. Ahí empezó el problema. Instrumentaremos un plan de excelencia en matemáticas, lectoescritura y expresión de los 3 a los 14 años. Promoveremos la construcción de verdaderas comunidades educativas. Y nos comprometemos a que antes de 2020 el 75% de los jóvenes termine enseñanza media y el 100% de los jóvenes de hasta 17 años esté en el sistema educativo. Bueno, la primera noticia que tuvimos a los pocos días de haber asumido el gobierno es que la propia señora ministra de Educación dijo que no se iba a poder alcanzar las metas. Lo dijo públicamente. Yo también utilicé prensa, pero a ver, después cuando se hizo la presentación en el INPO sobre el cambio del ADN, el año pasado, bien a comienzos de la administración, públicamente vimos cómo Neto se levantó y se quejó con la ministra. No sé lo que le dijo, después se supo que le dijo que se retiraría, cuando el sociólogo Filgueiras, que pudo hablar menos de 5 minutos, porque paró la locución, cuando empezó a hablar del marco curricular común. Que ahora nacional, lo pueden llamar como quieren, no hay problema, hay muchos nombres para las mismas cosas, eso es una buena manera de hablar mucho y no hacer nada, que Filgueiras sí sabía hacerlo y el maestro Miguel también, y otros muchos lo saben hacer. Ahora, ¿quiénes lo impulsaron ahora? Y por eso el Codicen está hablando de marco curricular común. Los representantes sociales. Tanto la inspectora Ibaldi, que fue electa por los sindicatos, viene de primaria, y el doctor Robert Silva, que tiene una muy buena formación técnica y fue un actor importantísimo de la reforma de Rama. Ellos han impulsado desde el Codicen. Ahora, el problema es eso, ¿cómo se aterriza eso? Tenemos que tener una gestión y un relacionamiento institucional correcto que no existe. Yo le preguntaba, han roto el tejido institucional. Yo le preguntaba si, de acuerdo a la interpretación que usted hace, por ejemplo, la presencia de Neto al frente del Codicen procura garantizar el statu quo, Vázquez está comprometiéndose a sí mismo, quiero decir, está exponiéndose a que lo que él sostuvo, lo que él prometió, no llegue a conseguirse, o puede conseguirse manteniendo el statu quo, no entiendo. Ahí. No, hay que preguntárselo a Vázquez. Lo que pasa es que es muy difícil que Vázquez debata, es muy difícil que Vázquez conteste. Él tiene un estilo monárquico de gestión. Y sobre todo lo que no se dio cuenta, que este no es el gobierno del 2005, donde todos estábamos muy entusiasmados con los cambios, los que habíamos luchado dentro del Frente Amplio muchos años, la situación económica era floreciente. Yo no sé si Vázquez quería ser presidente por segunda vez, no lo sé, yo puedo presumir que no. El tema es que él no está tomando el comando como corresponde de la presidencia. O sea, él está permanentemente haciendo equilibrio entre las fuerzas radicales y las fuerzas moderadas que se preocupan de la economía, que se quedaron con el Ministerio de Turismo, se quedaron con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es así el reparto. Educación, salud y seguridad lo tienen los sectores radicales. Y Vázquez, cuando aceptó la candidatura a la presidencia, sabía que esa era la realidad. Ahora, yo lo que le preguntaría a Vázquez es, viendo el desastre que tenemos, y si les molesta la palabra, le molestará, el doctor Caetano dice tragedia en la educación, que gobierne con la gente, que la ciudadanía, las mayorías sociales que hoy día están instaladas, porque si hoy, ¿cuáles son las preocupaciones de la sociedad hoy? La seguridad, el empleo, bueno, la educación sigue siendo una preocupación, a pesar de que bajó un poquito porque la seguridad encabeza
¿Y por qué él se aferra a Bonomi? Es cierto que le prometió a la ciudadanía que Bonomi iba a seguir como ministro, pero bueno, la política es dinámica. Yo creo que le haría muy bien al gobierno airear los actores institucionales. Yo no pido la renuncia de nadie porque sé que no se va a producir. No lo veo a Vázquez reaccionando con la ciudadanía. Pero eso hay que preguntárselo a Vázquez. Yo como oposición le digo, señor presidente, acá estamos, le faltan 3 años. Se nos están quedando los chicos más pobres, más vulnerables, porque los hijos de los funcionarios y de los funcionarios frente amplistas ahora, que les encantan los sueldos y todos los privilegios que tienen, y me parece bien si ejercieran bien las profesiones y los cargos, y además si fueran fieles a los principios fundacionales del Frente, mandan a sus hijos y a sus nietos a la educación privada. Usted reclamó que se forme un equipo de técnicos de todos los partidos para que trabaje en una agenda común en materia de educación. Dijo hace un rato que a nivel de los técnicos hay muchas coincidencias. Prácticamente totales. Sean del partido que sean. Primero, ¿podemos resumir por dónde van esas coincidencias? Por ejemplo, para usted, ¿por dónde va la reforma necesaria? ¿Por dónde van los cambios? Vamos a hablar de reforma. Los cambios necesarios, imprescindibles. Entregamos un documento consciente de líneas estratégicas a los presidenciables. Tabaré no estaba, pero estaban sus representantes en la campaña del 2014. A ver, hay medidas que son urgentes, que son muy urgentes. Hay que destrabar este statu quo donde los sindicatos están bloqueando, algunos sectores sindicales también están bloqueando los cambios. Los problemas lo tenemos desde primaria, tenemos que tomar, lo ha dicho la FUM también, tenemos que tomar rápidamente el currículum de primaria, los programas de primaria, vamos a usar términos que todos nos entendamos, porque es difícil, yo sé hablar también, pero lo que importa es que la gente nos entienda. Tenemos que volver a lo básico, los chicos tienen que aprender a leer, escribir, razonar. No puede ser que hayamos perdido posiciones en América Latina y ya en el mundo, ni que hablar, en lectoescritura. Ahora van a venir los resultados de las pruebas PISA, y realmente no sabemos, los chicos no saben de leer, escribir, entender un texto básico de idioma español. O sea, lengua, matemática y ciencias hay que priorizarlos, no por casualidad, eso se está especialmente midiendo nacional e internacionalmente. Tenemos que tener un mejor relacionamiento en forma rápida desde el punto de vista institucional, con una coordinación entre todos los sistemas. El CODICEN no tiene que ser un campo de batalla, tiene que ser un organismo coordinador de una autonomía de los desconcentrados que no es autarquía. Pero tenemos que ponernos de acuerdo que priorizamos. Yo creo que hay que priorizar, no tenemos dudas que tenemos que priorizar las áreas que acabo de establecer. Tenemos que en media rápidamente, tanto la UTU como secundaria, en media hay que resolver problemas básicos que lo podemos resolver rápidamente. El acto de elección de horas en media hace que los chicos... El acto de elección de horas docentes. Docentes, que está realmente totalmente desorganizado. Ya venía, hace 30 años elegíamos cada 5 años, ahora se elige por 1 año. Es casi una cuestión de Estado con los sindicatos. No es tan fácil resolverlo, por lo visto, ¿no? Es más fácil de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que... La pulseada con los sindicatos al respecto ha sido muy fuerte. Bueno, y sí, y va a seguir siendo fuerte, pero ¿por qué no escuchamos a los docentes sindicalizados o no? Hay los docentes que existen, por favor, los maestros, los profesores, están desesperados por elegir, pero por más de 1 año, pero les tenemos que dar estabilidad laboral. Yo estoy de acuerdo con los sindicatos en ese caso, no lo justifico en las medidas de lucha, pero estoy de acuerdo. Si hay 4 planes diferentes en los diurnos y casi 4 y pico, pongámosle 4 en los nocturnos para esta edad, yo no puedo elegir por más de 1 año, porque no sé si el año que viene voy a tener el mismo plan. Por ejemplo, yo hice una crítica cerrada al plan 2016 en mi segunda intervención y ya salió que lo van a bajar. A ver, por mi intervención, y yo creo que algo colaboré cuando la gente se pregunta para qué sirven las interpelaciones. La otra cosa que es fundamental y no quiero perder de vista y rápidamente tenemos que poner mano porque estamos gastando muchísimo dinero, es formación docente. Pero no es solamente la formación de los docentes en su formación académica, que obviamente es fundamental, sino la profesionalización docente. No podemos... Usted dice que no alcanza con la Universidad de la Educación, que se está impulsando. La Universidad de la Educación está bien,
no con el mismo gobierno que tiene la Universidad de la República. Pues la Universidad de la República ha hecho, el gobierno corporativo la ha detenido. Estamos en el lugar 900 en el ranking. De todos modos, usted dice que no alcanza con ese paso. No, tiene que ser una profesionalización permanente, y por eso queremos el profesor cargo. Es decir, queremos la estabilidad de los docentes en las instituciones educativas, porque parte tiene que ser docencia directa, parte tutorías que necesitamos tanto para compensar a los chicos que vienen con un rezago brutal desde primaria y desde el ciclo básico, y necesitamos rápidamente retener a los profesores y parte de las horas, profesionalización. Pero ¿cuál es el problema grave que tenemos ahora? Tenemos una matrícula que ha aumentado, otra vez volvemos a la matrícula, pero no los retenemos a los profesores y a los maestros. El año pasado se recibieron 672 maestros, del nivel más vale no hablo. Los profesores, tenemos menos de un 50% de profesores titulados, porque no es obligatorio tener el título para dar clase. Si ustedes han visto en la prensa, en YouTube, qué sé yo, hay un programa que pide por favor a los universitarios que se reciclen en 2 años para que colaboren y den clases en la media. Estamos volviendo a décadas que nosotros ni nos acordamos. Esos son los lineamientos fundamentales. Y de mediano y largo plazo ponerse a trabajar en una reforma educativa de una buena vez. No hay reforma educativa ni cambio de ADN. ¿Y es realista? ¿Puede darse un intercambio, una mesa de diálogo con técnicos de todos los partidos? Pero, Emiliano, necesitamos que se destrabe políticamente, que el Frente Amplio yo estoy de acuerdo con usted. Deje de usar la educación sería muy conveniente, sería como muy un campo bueno, de batalla. Pero hay algún puente tendido que pueda facilitar las cosas en esa dirección. ¿La oposición ha tendido pocos puentes? La oposición ha tendido muchos puentes. Nos hemos olvidado de todos los agravios, de todos los ataques, de todas las descalificaciones. No nos importa, hemos tendido puentes, seguimos. Le estamos diciendo al presidente, le quedan más de 3 años, presidente, cuente con nosotros. Diputada Graciela Bianchi, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Agradezco enormemente la oportunidad de hablar claro. Seguimos con este tema, obviamente va a estar en nuestra agenda en las próximas semanas. Con mucho gusto. Ahora viene la mesa de este lunes.